tiene sus manías. Buenos días, muchas gracias. Soy la continuación de la parte de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. También soy compañera de Javier Plaza, que acaba de precederme en el turno de palabra. Y yo voy a extraer, digamos, de la línea de investigación que ha planteado Javi, la parte que últimamente pues, yo he estado desarrollando, que es la que está relacionada con la propiedad intelectual, con el funcionamiento y la fabricación de este tipo de sistemas de inteligencia artificial generativa. ¿De acuerdo? Bien, no recuerdo exactamente la presentación que envié. No me ha dado tiempo esta mañana a mirarla, pero bueno, en definitiva, lo que vengo yo a explicar aquí es más o menos la línea de trabajo que realizamos, porque aparte de estar en el departamento y tener un proyecto de investigación con la Universidad de Murcia, en el que tangencialmente también se abordan cómo afecta la era digital y dentro de ella la inteligencia artificial en todo lo que es la propiedad intelectual y la propiedad industrial, patentes, marcas, diseño, chips, semiconductores, topografías, obtenciones vegetales y derecho de autor y derechos conexos. Aparte de eso, estoy también dentro de un Prometeo con la Universidad de Alicante, que se dedica exclusivamente a inteligencia artificial, eminentemente en el ámbito del derecho privado, de los particulares en la utilización y bueno, pues, comercialización también de este tipo de sistemas. Yo ya digo que empecé, el derecho siempre va por detrás de la realidad, ¿de acuerdo? Y cuando se activa sobre la posibilidad de proteger los resultados que generan las máquinas, se ha hablado siempre, desde antes de los 80, ha habido reuniones de si el trabajo o el resultado que se producía utilizando, por ejemplo, con una traducción de software, podía ser protegido por propiedad intelectual, a quien correspondería la titularidad de ese derecho, ¿de acuerdo? Esto es algo que también con un software que era determinista, pues era más fácil de resolver. Pero lo que de alguna manera nos despierta la emoción, otra vez dentro de lo que es la inercia habitual del derecho de autor, es cuando apareció el proyecto de Next Rembrandt, que no sé si lo conocéis vosotros. Bueno, pues de repente nos encontramos con un equipo de investigación que había, por supuesto, había convertido en un dataset todos los cuadros del pintor que estaban a su disposición, porque estaba el Museo de Rembrandt de Ámsterdam, estaba Microsoft metido, es decir, se juntó un grupo de investigación de expertos, tanto en ingeniería de datos como en bellas artes, como en informática, y todos trabajaron conjuntamente para convertir, digamos, todas las obras, todos los datos que tenían, analizarlos, pues ver las distancias que había fisionómicas, bueno, y generar un algoritmo que realizara y ejecutara un nuevo cuadro pintado por Rembrandt, como si lo hubiera pintado de haber sobrevivido, ¿de acuerdo? De estar hoy vivo. El resultado, que se imprime en una impresora de última generación digital con su topografía, es posiblemente, bueno, pues algo que no sería ni demostrable, que no lo ha pintado el artista, lo podía haber pintado perfectamente él. Y desde la perspectiva del jurista y del experto en propiedad intelectual, lo que se nos planteaba era: ¿y a quién pertenece esto? ¿Esto se protege? ¿Quién es el titular? Porque estaba Microsoft, estaba el museo, que era el que disponía de la posibilidad de triturar y convertir y generar el dataset con el que se iba a entrenar el sistema. Bien, esta fue una primera fase, porque además estamos hablando de el entrenamiento y la generación de algoritmos específicamente para determinar qué es y cómo sería el resultado expresivo de aquel proyecto. Digamos que hay un proyecto coordinado y que de alguna manera las leyes de propiedad intelectual podrían tener todavía respuestas para atribuir los derechos de autor a determinados sujetos que, bueno, pues ejercen la coordinación del proyecto, ¿de acuerdo? Pero
la pregunta que nos hacían en realidad no era esto, era qué pertenece al sistema que hemos generado, no el resultado, no el cuadro pintado. Es decir, había problemas, claro, y las respuestas son diferentes, no solo desde el derecho de autor, estamos hablando de la posibilidad de patentar, ¿de acuerdo? De la posibilidad también de que la red neuronal se proteja como un chip semiconductor. ¿De acuerdo? Hay muchos elementos ahí y realmente hay que saber qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos proteger? ¿Qué es lo que nos preocupa? Este fue un primer salto. En mi caso concreto fue el momento en el que yo, bueno, me introduje en la investigación de la inteligencia artificial. Empecé a ver cómo funcionaba el AlphaGo. No sé a día de hoy cómo funciona una red neuronal. Me lo explicaron en los 90 porque sí que hice un primer trabajo de patentabilidad de software. Me lo explicaron en alemán y luego nunca supe hablar con un informático español que pudiera hacer, claro, porque yo aprendí la terminología en los 90 en alemán. Bueno, ya a día de hoy más o menos como se ha quedado obsoleto ya podríamos hablar. Pero bueno, tecnológicamente la verdad es que hace falta mucho tiempo y que alguien te explique cómo funcionan estas cosas porque pueden tener repercusión luego a la hora de generar los resultados y de atribuir los derechos. En todo caso, bueno, aquí los problemas que se plantean en la era actual es que hay una fase primero previa de entrenamiento de un sistema para la que necesitamos acceso a una ingente cantidad de datos. Datos que, como decía Javi, a veces están protegidos por derechos. Y dentro de esos derechos encontramos también los derechos de propiedad intelectual. Con lo cual, para utilizarlos en el entrenamiento tenemos que ver si disponemos de la autorización correspondiente o bien esa utilización dentro de la ley aplicable está cubierta por una norma que dice, vale, de acuerdo, puedes hacer minería de textos y datos, ¿de acuerdo? Y en Europa la excepción de minería de textos y datos se armonizó o se pretendió armonizar en el 2019. Y en 2021 se traspuso al derecho español. Es decir, no es uniforme en todos los estados de la Unión Europea, pero la mayoría de pleitos que se están produciendo en el mundo a este nivel en relación con la propiedad intelectual se versa sobre el entrenamiento lícito, es decir, si se ha accedido lícitamente o no, a las obras protegidas por derecho de autor que se han utilizado en el entrenamiento de estos sistemas de IA generativa. A veces las respuestas son muy obvias, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de del dataset de Getty Images, que son fotografías que tienen una marca de agua, cuando OpenAI a lo mejor emite el resultado, si ha sido entrenado con ese dataset, lo emite también con la marca de agua y todo deformado, ¿de acuerdo? Y con las alucinaciones típicas de jugadores de fútbol, pues a lo mejor, ¿no? Con 3 brazos en vez de 2, pero Getty Images aparece deforme. Es decir, es muy evidente que sí que ha sido entrenado con ese sistema, pero en otras ocasiones no se desvelaba qué datos se habían utilizado para el entrenamiento del sistema. En Estados Unidos hay una excepción del uso justo, lícito, que es el fair use, que funciona de una manera más flexible que la que tenemos en Europa, que está taxativamente delimitada, que es la minería de textos y datos, que sí que permite la minería con fines comerciales, la permite, pero también plantea problemas porque cada uno de los titulares de derechos puede hacer ejercicio de su facultad de excluir del entrenamiento su obra, la que está accesible por un sistema de estos de rastreo y que normalmente se utilizan para captar datos y entrenar sistemas de estas características. Es decir, los problemas en la fase de entrenamiento se centran fundamentalmente en esas dos excepciones. El problema es en Estados Unidos en el fair use, en Europa la minería de textos y datos y concretamente ahora sobre todo el ejercicio de ese opt-out, es decir, mi obra, aunque esté aquí publicada, no quiero que se sirva para el entrenamiento de ninguna de estas herramientas. Con lo cual, ¿cómo lo ejerzo? Está claro que a lo mejor pues hay sistemas, ¿no? Que son legibles por la máquina, por el rastreador, y
lo entienden y se apartan. Pero hay otras posibilidades también, y se ha planteado un pleito en Alemania en el que por escritura natural en HTML también en la página web donde están disponibles las obras, se dice simplemente entre las condiciones generales todo lo que está aquí publicado no se puede utilizar. Y el tribunal de turno de Hamburgo ha dicho que es válido, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente fase, aparte del entrenamiento, que hay más problemas jurídicos también con el derecho de autor, la segunda parte son las salidas. Las salidas, es decir, las respuestas que nos ofrecen estos sistemas de inteligencia artificial generativa que nos van a generar texto, imagen, música, código, ¿se protegen por un derecho exclusivo de derecho de autor o no se protegen? La primera pregunta. En caso de protegerse, o que es necesario, o en qué caso se protegen, que esa es la respuesta, ya la anticipo. Y luego, la siguiente cuestión, en realidad, es a quién atribuiríamos entonces la titularidad del derecho. Si no se protegen, en ese caso, si hemos de crear un nuevo derecho de autor o un nuevo derecho diferente del derecho de autor para protegerlos. Es decir, y luego además tenemos que ver cómo en esos casos se incorporan terceras circunstancias que complican todavía la existencia del usuario, del prompter, del que da sus instrucciones y pretende utilizar el resultado de ese sistema que ha contratado, que está pagando su cuota probablemente, si lo quiere tener de determinada calidad, no está con la versión en abierto, sino que está pagando un servicio. Pero luego se encuentra con que los términos y condiciones con los que se presenta el servicio contienen o exclusiones de la titularidad, de la eventual titularidad que pueda surgir sobre los resultados que va a dar el sistema que ellos ponen en nuestras manos. Es decir, a lo mejor yo me creo que he contratado, yo soy un diseñador gráfico, contrato una herramienta de estas, pago la profesional y luego me encuentro que en los términos y condiciones del sistema ni soy yo el titular del resultado o si lo modifico puedo incurrir en responsabilidad o los prompts que he utilizado no me corresponden y por lo tanto los resultados y las salidas que me da el sistema no son. ¿Me explico? Es decir, hay tal incertidumbre actualmente en relación a cuál es la situación jurídica de esas respuestas y todas las diferentes condiciones que cada una de los servicios que ofrecen estas herramientas al usuario disponen, son tan diversas que estamos ante una situación de inseguridad jurídica inmensa. ¿De acuerdo? En cuanto a la responsabilidad civil producida por las infracciones, porque a lo mejor tenemos un resultado, una respuesta del sistema que parcialmente reproduce una obra persistente que está protegida. Porque a todo esto, lo que se ha hecho hasta ahora, todos los sistemas que ya están entrenados, ya no hay posibilidad de que los titulares de derechos digan mi obra no se puede utilizar, devuélvamela. Porque sabéis mejor que nosotros que una vez entrenado el sistema ya no hay way back, ya no podemos retroceder y que la obra se utilizó sin posibilidad de revertir la situación. Es a partir de ahora, con la vigencia del Reglamento de Inteligencia Artificial, cuando ya hay una obligación de transparencia, una obligación que no se sabe muy bien cómo se va a hacer, porque vosotros que sabéis la cantidad de datos que se utilizan, hay que declarar cuál es el dataset o los datasets con los que ha sido entrenado el sistema, cuáles son todas las obras que se han utilizado, aunque luego el resultado no la reproduzca, ¿de acuerdo? Y luego, en materia de responsabilidad civil, la parte de infracción de derechos de autor habría que determinarla por las reglas habituales de cada ordenamiento jurídico. En España, por ejemplo, tendríamos por un lado, ahora se acaba de armonizar la directiva de productos defectuosos por un lado y que estamos esperando la de responsabilidad civil. Pero si no tenemos que acudir a nuestras normas del Código Civil para saber quién sería, haciendo un esfuerzo de analogía, etcétera, quién sería el responsable. En definitiva, solo cuento un poco lo que hacemos en realidad, porque cada uno de estos temas simplemente para, por ejemplo, explicar que aunque yo haya publicado un artículo o una obra plástica bajo la licencia de Creative Commons o cualquier licencia en abierto
se discute y se considera que no son idóneas y en nuestro sistema, aplicando el derecho español, no sería lícito entrenar un sistema con una obra aunque estuviera publicada en abierto, ya podemos escribir a partir de ahí de todo lo que queramos en esta materia. Bueno, pues concluyo. 15 minutos. Gracias.